con Nagore. Nagore, es la primera vez que te presento y estoy encantada. Bienvenida a la 10ª edición del Festival Tenerife Noir. Muchísimas gracias y gracias a todos. Intentaré estar a la altura de Santi, aunque está difícil, la verdad. Bueno, no me lo pongas tan difícil como él, Me solo ha te dejado pido sin eso. agua, de hecho. Mira, yo no la he usado, así que... Nagore, lo que habitan los sueños en esta novela, hay muchísimo de ti, es decir, mucho más que en la trilogía de los huesos. Un personaje periodista, guiños a la arqueología y sobre todo una muy buena selección de vinos con la que maridar la novela. ¿Cuándo empezaste a soñar con ella y sobre todo cuánto tiempo tardaste en escribirla? Bueno, me parece curioso que digas que hay más de mí que en la trilogía, porque al final yo creo que, la trilogía anterior, ¿no?, está ambientada en la actualidad, es más policíaca, y aquí con este salto temporal que hay, ¿no?, que nos vamos a 1938 y a 1952, me parece curioso que lo digas porque me suelen decir más, ¿no?, que me parezco más al personaje de la trilogía o que les recuerda más. Pero no te me pareces al personaje, es más de ti. Es Más cosas, sí, más más intereses, cosas. puede ser. Hay como más de Nagore a lo largo de toda la novela. Es una novela muy elegante también. Hay mucho arte. Sí. Sabemos que te gusta mucho el arte. Entonces fue una sensación como de ir leyéndola e ir leyéndote. Eso es bonito, la verdad. Que me digas eso, la verdad que es bonito. Han sido 2 años y medio, yo creo, más o menos. Yo terminé, la trilogía fue muy rápida, fui al libro por año, más o menos, y terminé El final de la fiesta, que era el último libro de la trilogía. Pues creo que se publicó en 2022 y desde antes de que se publicara ese libro yo ya tenía esta historia en la cabeza. Al final también, como decía Santi antes, yo también creo que que hay ciertos personajes que tienen un recorrido, ¿no?, que creo que tampoco conviene llevar más allá del punto en el que tú crees que tiene que terminar, ¿no? Estirar el chicle de más creo que no aporta nada. Y entonces llegó un momento, ¿no?, en el que llevaba ya 3 años con los mismos personajes y dije, quiero hacer algo diferente. Esto tiene un riesgo, tanto a nivel comercial, ¿no?, como a nivel creativo. Pero bueno, empecé a pensar esta idea de lo que habita en los sueños. Yo soy una escritora muy sensorial, tenía como primero un poco clara la ambientación de este San Sebastián de 1952 y empecé a desarrollar un poquito la idea, ¿no?, que fue creciendo, y fueron bastantes meses todavía hasta que me puse a escribir. Y es que esta novela tiene además ha tenido muchísimo trabajo por todas partes, tanto de documentación como de escritura, como de planificación, pero creo que me ha venido bien como autora tomarme este tiempo, porque siempre digo que vivimos muy rápido hoy en día, va todo a una velocidad vertiginosa y esto llega a la literatura, se publica mucho, no se lee al ritmo que se publica, evidentemente es imposible, y las novedades desaparecen de las librerías en breve. Si en las 2 primeras semanas no funciona la novela, desaparece. Entonces es cierto que creo que me vino bien tomarme este tiempo y en este mundo vertiginoso de repente decir, no, este proyecto necesita el tiempo que necesita y es así. Además te vas al pasado, Florencia 1938 y San Sebastián, como dijiste, es 1952. ¿Por qué eliges estas 2 ciudades tan distintas y estos momentos sociales también tan distintos? Como decía, creo que la primera idea que tuve de la novela fue la ambientación de San Sebastián de 1952. Y me interesaba mucho que, aparte de que a mí, yo tengo familia en el norte, en País Vasco y en Navarra, y la primera trilogía estaba ambientada en Navarra, y aquí no me quería ir tampoco muy lejos. Siempre que empiezo a pensar las historias, no sé por qué, pero bueno, esto que tienen las raíces, ¿no?, que cuando eres de un sitio o te consideras de un sitio, de alguna forma ejerce una fuerza de atracción sobre ti, ¿no?, que es muy fuerte. Y a mí me pasa, yo empiezo a pensar una historia, de alguna manera u otra tiene algún vínculo siempre, ¿no?, con Navarra o con el País Vasco. Y entonces tenía San Sebastián y tenía claro que quería que fuera algún momento de época, y me interesaba mucho que San Sebastián era ya, desde finales del siglo XIX, era el lugar de veraneo de toda la alta sociedad, tanto española como europea. Entonces me permitía, de repente, juntar a todo tipo de personajes.
De repente podemos tener, pues desde, evidentemente, aristócratas, pero podemos tener desde príncipes hasta contrabandistas, como de hecho vamos a tener en la novela. Entonces parecía que me permitía de repente juntar un mosaico de personajes muy diversos y luego, aparte, también era una decisión un poco estética, ¿no? Decías que la novela es muy elegante, gracias, la verdad. Era un poco la intención también, ¿no? Que toda la novela está como dominada un poco por la ensoñación y quería que también los ambientes fueran en consonancia. Y al final, por eso elegí San Sebastián. Y la elección de Florencia fue, aparte de, porque como decías antes, el arte tiene mucha relevancia en la novela, hay un personaje, que es el personaje de Ava, que está inspirado en parte en algunas cosas de su vida, están inspiradas en la vida de la pintora Leonora Carrington, que fue una pintora del surrealismo, que si no la conocéis, pues bueno, es muy interesante y creo que merece la pena luego buscarla en Google, aunque sea para echarle un vistazo a los cuadros. Y Leonora Carrington estudió en una academia para señoritas de Florencia. No se sabe mucho de qué hizo allí porque Leonora decían sus profesores que era ineducable, la echaban de todas las escuelas. Pero bueno, me gustó esa idea, ¿no? De repente me encajaba muy bien Florencia con el arte, con esta conexión con Leonora. Y Florencia y San Sebastián, aunque no se parezcan nada a priori, me parecía que también tenían ahí un punto de conexión con la belleza que me resultaba interesante. Te voy a hacer dos preguntas, vamos a ir por partes. Primero voy a separar a los personajes en bloques, porque los protagonistas tienen obviamente mucha relevancia, pero ojo con los secundarios. Sí. Y luego se habla, en algunas ocasiones, de novelas de personajes y novelas de tramas. Me gustaría que me dijese si la tuya es de personajes o de tramas, pero primero quiero que hablemos un poco de los personajes porque son interesantes. Tenemos a Ava, que es un poco ineducable. Sí. Es rebelde, es soñadora y además tiene un don para pintar lo que nadie ve. Tenemos a Duarte, que me quedé con el apellido, pero no me quedé con el... Manuela Duarte, me quedé con el apellido y no con el nombre, que es más dócil, viene de familia acomodada, se está educando para ser una buena esposa. Y luego tenemos a Mary Hedwig. Claro, ya nos has dicho en quién está inspirada Ava, pero ¿y en quién están inspiradas las demás? Bueno, en el caso de Manuela, la verdad que no está inspirada en ningún personaje real en concreto. Manuela es un poco el retrato de lo que eran las mujeres de alta sociedad del franquismo. Realmente Manuela está compuesta, ¿no? de retratos de muchas mujeres de ese momento. Y aunque es un personaje que vamos a encontrar que es de la alta sociedad y que por tanto tiene una libertad que evidentemente no tenía la gente con menos posibilidades económicas, porque para empezar muchos estaban pasando hambre o muchos estaban en la cárcel, pero Manuela, incluso dentro, ¿no? de estar en la alta sociedad, está muy limitada, está muy definida por su tiempo y también por los hombres que hay en su vida, empezando por su hermano Hernán, que va a ser quien controle la vida de Manuela. Esto no es ningún destripe, porque los padres de Manuela fallecieron. Y va a ser Manuel, iba a decir. Madre mía. Va a ser Hernán quien controle la vida de Manuela. Entonces, no está inspirada en ningún personaje en concreto, pero creo que refleja bien un momento, una época y unas circunstancias. Además que, perdona, a pesar de ser un personaje de clase, de familia acomodada, su destino también, que la ponen en esa escuela para que aprenda ópera, arte, pintura y entretenga a los invitados. O sea, que al final, aunque seas de una clase alta, tu finalidad en aquella época, lo sabemos, ¿no? Justo, que sí. era que entretuvieses a los invitados y que fueses una persona interesante dentro de lo que se te permitía ser interesante. Claro, de lo que se espera de Manuela es que se case y que evidentemente tenga una educación, un nivel de educación bueno para desenvolverse bien en esa alta sociedad en la que se mueve. Pero no se espera de ella que haga nada más, ni del resto de chicas de la academia. Lo que pasa es que mientras que algunas están felices con que no se espera nada más de ellas, pues otras, como puede ser Manuela o como puede ser sobre todo Ava, no están conformes con estas circunstancias. Y luego me preguntabas por Mary Hathaway. Mary Hathaway sí que está inspirada en un personaje real, que fue Peggy Guggenheim, que bueno, sonará el nombre, ¿no? por el museo. Pues Peggy Guggenheim fue una gran mecenas de arte americana, heredó una fortuna de su padre, que no recuerdo ahora mismo qué negocio tenía, pero era un magnate, y heredó una fortuna y decidió irse a Europa y gastarse esa fortuna en arte.
en arte, que claro, estamos hablando de Picasso, de Magritte, etc. Fue descubridora y mecenas de grandes artistas de la vanguardia. Y luego decidió, ella vivía se instaló en Venecia, en una casa al lado del Gran Canal, que ahora, hoy en día, es un museo, y tenía un lema, Peggy Guggenheim, que era que intentaba comprar un cuadro al día. Claro, hay que tener el dinero, evidentemente. Y ese personaje fue el que inspiró al personaje de Mary Hathaway, que aparece en la novela, que es un homenaje muy claro a Peggy. Lo que pasa es que me resultaba más fácil crear personajes ficticios, ¿no? que de repente intentar encajar que Peggy Guggenheim estuviera en ese momento ahí. Me daba más libertad creativa inventarme un personaje que estuviera inspirado en ella. Tenemos 1938, 1952, Ava y Manuela se conocen en el 38. Además, es curioso porque todo lo que sucede cuando una es adolescente cala para el resto de tu vida. Ellas se separan, porque de hecho, bueno, sí, creo que eso no es spoiler, Ava desaparece. Y luego, en 1952, llegaremos a ese momento cuando vayamos a hablar de la villa. Manuela descubre un cuadro y decide empezar a investigar. ¿Por qué quisiste que fue intencionado lo que la elección de que la amistad naciese en la adolescencia o surgió así? Sí, a ver, bueno, voy a situar un poco, porque claro, habrá gente que no sepa de qué va el libro, entonces por situar Pero no, un sí poco. se lo han leído todos, están Sí, aquí. todos. Pero por situar un poco, en 1938 Manuela y Ava se van a conocer, ¿no? Decíamos, en una academia para señoritas en Florencia. Se van a hacer muy amigas, decíamos que Manuela es más dócil y Ava es más rebelde. Ava quiere pintar, quiere ser pintora y de hecho pinta en sus cuadros cosas, no vamos a decir más, cosas que ve en sus sueños. En un momento dado, Ava va a desaparecer de esa academia con el último cuadro que pintó. Y años más tarde, San Sebastián, 1952, Manuela se va a encontrar de forma casual cuando acuda a una fiesta en una villa, se va a encontrar con el último cuadro que Ava pintó y que supuestamente había desaparecido con ella. Y a raíz de ahí se va a decidir a buscarla y bueno, iba a empezar un viaje en el que van a pasar muchas cosas. Luego tenemos otros personajes. A mí hay uno que me encanta y es Pedrito. Tenemos a Pedrito, que es el extraperlista. Sí. Tenemos a Dafne, la medium, sí. Y tenemos al conde. Estos personajes también tienen muchísima importancia en la novela. Pedrito precisamente es el amigo de Manuela, que la ayuda a buscar a Ava. Cuéntanos un poquito de la creación de estos personajes secundarios, que no sé si verdaderamente llamarlos secundarios. A ver, Pedrito, que es el personaje que les está encantando más a los lectores, hice la presentación en Madrid con Espido Freire y ella fue la primera que me dijo que Pedrito había sido su personaje preferido y luego la verdad que estoy viendo que hay una tendencia a querer a Pedrito. Yo creo que es porque, igual que decía Santi antes, Pedrito es un personaje que desengrasa un poco, porque nosotros vamos a seguir a Manuela, vamos a tener ahí, vamos a estar siguiendo, ¿no?, la trama de misterio o siguiendo a Ava, y Pedrito de repente es un personaje que le pone a todo un punto más de frescura. Y Pedrito, bueno, pues que decíamos, ¿no?, Pedrito es un extraperlista que ha hecho fortuna después de, bueno, tenía fortuna, la perdió y ha hecho negocio después de la guerra civil, traficando básicamente en la Muga, en la frontera, entre España y Francia. Y es el mejor amigo de Manuela, es su amigo de la infancia, y va a ser quien la ayude, ¿no?, en esta investigación que ella empieza para buscar a Ava. Y él además se implica, si hace falta, se hace pasar por detective privado o lo que sea necesario. Y luego me habéis preguntado por Dafne. Por Dafne y por el conde. Yo voy Eres un poco como Ava, divaga. Justo, esto me lo han dicho alguna vez. ¿A qué personaje te pareces más de tal? Digo, Ava, o sea, yo empiezo aquí y hoy estoy un poco más o menos lúcida, pero tuve una presentación en Pamplona en la que de verdad yo dije, la gente del público tiene que estar pensando que estoy teniendo, o sea, me está dando una embolia o algo, porque me hacían una pregunta y todo el rato me iba a otro punto y tenía que volver al punto inicial. Ahora creo que me has preguntado por Dafne. ¿Por Dafne y por el conde? El duque, vale. Es el duque. Sí. Yo le cambié el título. Pues Dafne, que es un personaje que en teoría es secundario, pero que también es bastante interesante porque Dafne nos va a introducir en el mundo del espiritismo, que era algo que cuando empecé a documentar la novela
me interesaba mucho. Bueno, me ha interesado siempre mucho, tanto en las novelas anteriores como en esta, hay un punto de relación con Esotérico. esotérico, justamente. Y en esta el espiritismo y el ocultismo pues están bastante presentes. Y Daphne es una medium que la verdad que no está inspirada en ninguna medium en concreto, de las que hubo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero también es un reflejo, ¿no?, de lo que podría haber sido cualquier espiritista de los años 20. Bueno, aquí están en los 50 ya, pero bueno. Me parecía interesante el espiritismo desde varios puntos de vista. Primero, bueno, evidentemente decíamos antes, ¿no?, nos vamos a mover siempre en la clase alta, y el espiritismo era un divertimento para la clase alta. Cuando tienes todo lo que puedas desear al alcance de la mano, quieres algo que se salga de lo convencional, ¿no? Y al final estas sesiones de espiritismo eran algo que se salía de lo convencional, algo que era muy atrayente, ¿no? Juguetear un poco a ver si conseguimos saltarnos esa frontera última, esa barrera última que es la muerte. Y luego, aparte de como entretenimiento, me parecía interesante también la función social que tuvo el espiritismo, precisamente, sobre todo en el periodo entre guerras, ¿no?, del siglo XX, porque tengamos en cuenta que había mucho estafador. O sea, había muchos mediums, no vamos a entrar aquí a hacer un porcentaje de cuáles creemos que tenían realmente conexiones con el más allá o no, pero lo que es cierto es que sí que está documentado que había muchos que eran estafadores. Entonces hacían juegos de espejos, había hilos invisibles que movían cositas, estaban convichados con el público y hacían que girara la mesa y lo que fuera necesario. Y esto era precisamente para hacer negocio con el dolor, y especialmente con el dolor de las mujeres, porque quienes habían perdido después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda, quienes habían perdido hijos, hermanos, maridos, pues las mujeres. Y entonces iban buscando en estas sesiones de espiritismo, ¿no?, de repente esa esperanza que al final, ¿no?, cuando cualquiera pierde a un ser querido, ¿no?, siempre piensas a veces que puede haber algo, ¿no?, te agarras a un clavo ardiendo, y esto era lo que hacían, agarrarse a un clavo ardiendo, y había gente que era muy lista, y de este dolor hizo un negocio. Entonces es verdad que se tocan estas dos, ¿no?, vertientes del espiritismo. Y luego, una anécdota que voy a contar. Estoy hablando muchísimo. Pero es que perdón. tienes que hablar tú, no yo, ¿eh? Es tu mesa. Tú, si ves que me enrollo, me puedes cortar. Pero una anécdota que fue bastante chula es que, bueno, me imagino que todos conocéis a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Pues Conan Doyle era muy defensor del espiritismo, muchísimo. Y de hecho, bueno, podemos decir que le colaron la primera fake news de la historia. Porque, bueno, él escribía en varias revistas y demás, él creía mucho en el espiritismo y creía un poco todo lo relacionado con el mundo paranormal. Entonces, hubo dos chicas que hicieron un fotomontaje analógico, por así decirlo, y recortaron como unos dibujos de unas hadas de una revista y le hicieron un fotomontaje en una fotografía como de un bosque. Y Conan Doyle estaba convencido y defendía que esa era una fotografía real de las hadas, hasta que años más tarde ya salieron estas chicas y dijeron no eran hadas, y bueno, y pues efectivamente no se la colaron totalmente a Conan Doyle. Y por otro lado tuvo muchos encontronazos con Houdini, el mago, el escapista, que era un detractor absoluto del espiritismo. Entonces hay muchas cartas, tanto de uno como de otro, que son muy interesantes, de cómo, ¿no?, uno lo defendía y el otro precisamente intentaba, ¿no?, pillarle, y de hecho me parece que participaba, ¿no?, de una sociedad que lo que hacía era ir a los espectáculos de las mediums o de los mediums a intentar pillar cuáles eran los trucos. De hecho, te dije al principio que había mucho de ti, ¿no? Se respiraba mucho de ti en la novela, y antes has comentado que en la trilogía también aparecen como esas pinceladas esotéricas. Esta novela, aparte del personaje de la medium y demás, también habla bastante de la muerte. Y yo me pregunto cómo te manejas tú con la muerte y con el más allá, si crees en el más allá, o en general con todo lo que tenga que ver con esa oscuridad o con esas no respuestas, ¿no?, que no podemos hallar desde este lado. A ver, aquí hay un tema que es que yo vengo yo lo decía antes, ¿no?, mi familia paterna es de País Vasco y Navarra.
Y aquí yo tengo un vínculo con la tradición oral que, por ejemplo, me llega por mi abuela, que creo que es bastante interesante y que está muy relacionado probablemente con todo el tema de por qué yo tengo desde pequeña, porque es que desde pequeña yo siempre digo que yo era una niña un poco siniestra, ya yo escribía cuentos y cosas, todo era relacionado con asesinatos o con cosas paranormales y demás. Y creo que viene en parte por esta tradición oral que tenemos. Yo desde pequeña he escuchado historias de brujas, he escuchado historias de gente que se supone que vuelve de la muerte, o de la prima de mi abuela que hacía cruces negras en las sábanas para que tuviera mala suerte otra persona. Entonces siempre he tenido, ¿no?, esa relación ahí, ese vínculo. También en Navarra y en País Vasco hay mucha... Bueno, creo que también pasa en Galicia, por ejemplo, María estará de acuerdo, que hay una relación con ese folclore también que también está muy directamente relacionada con la muerte. Y es que al final, precisamente, todo el esoterismo o toda la brujería o todo el ocultismo, creo que todo intenta dar respuesta a esta pregunta última que hay, que es ¿qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Todo está relacionado de alguna manera con esto. Y todo lo que escribimos o todo lo que hacemos está siempre relacionado con la muerte. Es curioso que creo que en España generalmente hay mucho tabú con el tema de la muerte, o con los cementerios, por ejemplo, que a mí me encantan. Y yo cada vez que digo que me encantan los cementerios, la gente me mira como diciendo, estás loca. Y sin embargo, mira, a mí también dicen por aquí, muy bien. ¿También te gustan los cementerios? Bueno, En mi ya has equipo. hecho una amiga. Claro, claro. Se pueden ir de excursión Claro, mañana, ahora nos vamos luego a Quedar. tomar ahí a un cementerio. Pero es que es verdad que en Europa, por ejemplo, en otros sitios de Europa, en Inglaterra o incluso en Francia, pero especialmente pienso en Inglaterra y demás, estaba muy normalizado. Los cementerios eran jardines, eran lugares de paseo. No había ese tabú que creo que tenemos aquí con que los cementerios son lugares de malfario, o esa relación de tener tanto tabú, ¿no?, con la muerte. Yo creo que está presente la muerte en todo lo que hacemos. Vivimos como vivimos porque vamos a morir en algún momento. Es cultural, nosotros tenemos Sí. también, vivimos la muerte como el final. Sin embargo, en Claro. México tienen otra cultura de la muerte, y nosotros lo vimos como un final y desde el dolor y la pérdida. Y Justo. antes, en los años 60, bueno, hasta hace nada, tampoco me voy a ir tan lejos, el luto, ¿no?, que tenía que ponerse toda la familia. Tenemos ese concepto quizás de esa relación con la muerte más desde el castigo, la Sí. pérdida total, el final, y quizás por eso también, si tienes ese concepto de la muerte en sí, visitar un cementerio no entra dentro de nuestros planes. Sí, completamente de acuerdo, porque para empezar, ¿no?, los funerales aquí no tienen nada que ver como son los funerales en otro sitio, que pueden tener incluso cierto ambiente de Celebrar la vida de la persona que lo se que ha ha sido ido. la vida de la persona, ¿no? Efectivamente, aquí no hay esto, quizá, ¿no? Pues yo qué sé, supongo que relacionado también con la moral cristiana de la que venimos. Sí. Bueno, o sea, no vamos a tampoco hacer un análisis más profundo, pero hay tela para cortar en este tema, la verdad. Luego hay un sitio que casi que es otro personaje de la novela, donde convergen de alguna forma los personajes, que es Villayur. Me encantaría que hablases de las luces y las sombras de este lugar, pero también que nos hablases de tu fascinación por los caserones y por las villas. Sí. Porque en la trilogía anterior también hay caserones. Sí, yo voy a salir de aquí al manicomio, ¿no? Porque estáis diciendo, madre mía, me gustan las casas abandonadas, los cementerios. Yo ya he dicho que desde El espiritismo, pequeña en ya cierta todo el medida. espiritismo, sí. Pues lo mismo, tengo fascinación desde pequeña por las casas abandonadas. ¿Por qué? Porque cada vez que las veo, de alguna manera me pregunto por la historia que tienen detrás, la que tienen detrás y la que podría inventarme yo, la que podría crearles yo, ¿no? Y entonces en las otras novelas hay también una villa, y en esta hay una villa ficticia también, pero que podría ser cualquier villa de San Sebastián, porque San Sebastián tiene, bueno, y tuvo muchas ya, por desgracia se han derruido, pero tiene villas maravillosas, sobre todo del siglo XIX. Y Villayur es una villa ficticia que yo he situado en el monte Igueldo, en San Sebastián, y que es un poco un espacio que es como un agujero negro y acaba atrayendo a toda la trama y a todos los personajes a su interior. Y que creo que también tiene un poco, ¿no? A veces parece que tiene incluso voluntad propia, que va evolucionando un poco con la trama y con algunas cosas que ocurren.
para ponernos en situación, pues sería la típica villa del siglo XIX, muy esplendorosa, ya decadente, porque se supone que estuvo mucho tiempo abandonada. Pero a mí es un espacio, ¿no?, con el típico jardín francés, ahora ya todo lleno de maleza, pero es un espacio que me gusta mucho. Decía que yo soy una escritora muy sensorial, de hecho hay mucha comida, mucha bebida en la novela, muchos olores, que me di cuenta cuando corregía. Es que te iba a preguntar que siendo una escritora tan sensorial, ¿cómo influye eso en tu literatura? Pues es que yo, a ver, me imagino que esto nos pasa a todos los escritores, tampoco es ninguna cosa peculiar, pero claro, evidentemente cuando tú estás escribiendo, tú estás allí. O sea, tú te encuentras casi físicamente en el sitio. Yo cierro los ojos y veo todos los escenarios, puedo pasear, ¿no?, por todos los rincones de Villa Ayure. En mi cabeza existe a la perfección. Entonces, para mí, por ejemplo, yo pues que tengo el olfato muy sensible y aparte es que está demostrado, bueno, tú lo sabrás mejor, pero que está demostrado, ¿no?, que cuando leemos se activa el campo del cerebro que controla los recuerdos. Y de hecho, yo, por ejemplo, que yo he estudiado de vinos, es curioso porque cuando tú hueles algo que no sabes identificar, como por ejemplo, huelo esto y es frambuesa, pero ahora mismo no caigo en qué es frambuesa, entonces lo voy a solucionar con un recuerdo. Esto huele o me recuerda a la tarta que hacía mi abuela, por ejemplo. Entonces, para mí era importante también, ¿no?, que la novela tuviera, más allá de que yo te cuente las cosas que veo o tal, pues efectivamente cuento lo que comen, cómo olía esto. Creo que todo esto, sin llegar a tener que estar dándole detalles excesivos, creo que es mejor ser preciso que ser demasiado extenso, ayuda al lector a situarse en el ambiente de la novela, y creo que lo he hecho bien porque la verdad que el comentario que estoy recibiendo más de la novela es que la ambientación le está gustando muchísimo a la gente. De ahí que te dijese al principio que era una novela elegante, ¿no?, que te va llevando y te va llevando con todos los sentidos. Esta novela tiene un proceso de documentación importante, de hecho, hasta el punto de tener que llegar a leer la columna del Tiempo de la época en San Sebastián. ¿Eres muy metódica y muy precisa con la documentación o crees que hay cosas que se pueden pasar por alto? Las dos. O sea, soy muy metódica y muy precisa porque soy muy obsesiva con la documentación y con mi trabajo en general. No os lo recomiendo, se pasa muy mal, la verdad. Yo entro en bucles conmigo misma, con la documentación, pero también, evidentemente, creo que tiene que haber, lo decía también antes Santiago, hay cosas, ¿no?, que tienen que ir en beneficio de la trama y de la ficción. Si alguien quiere algo más detallado, ¿no?, en este caso de la ambientación de la época, pues que se coja un libro de historia. Pero yo estoy escribiendo ficción y esto es literatura, entonces tiene que haber licencias, evidentemente. Pero sí, me documenté muchísimo porque realmente yo me documento mucho y no pongo ni la mitad de lo que me he leído, pero lo necesito para sentirme cómoda detallando, ¿no? A lo mejor de repente dices, madre mía, me he leído 5 artículos académicos y un libro para escribir un parrafito así, porque realmente luego yo no quiero volcar tampoco toda esa información porque creo que no es necesario, pero yo necesito sentirme segura, ¿no?, con lo que estoy contando. Entonces me he documentado mucho y sobre todo me he documentado mucho con la prensa. Tenemos la suerte de que vivimos en un momento en el que todo está al alcance de la mano en internet, y yo tenía la prensa, por ejemplo, del Diario Vasco, tenía día a día, podía ir leyendo el periódico de los días en los que yo ambientaba la novela en 1952, podía ir leyendo día a día y podía leer la columna del Tiempo, la columna de las quejas vecinales, un poco de lo que querían que hiciera el ayuntamiento, y podía leer la columna de Ecos de Sociedad, que es donde se contaba qué hacían los señoritos y las señoritas que llegaban a la ciudad. Que esto es, por ejemplo, cuando empecé a escribir la novela y se la mandé a mi agente, me decían, oye, una pregunta, ¿por qué Pedrito todo el rato? ¿Por qué no Pedro? Que igual es como más neutro, ¿por qué Pedrito? Y yo decía, es que si lees la columna de Ecos de Sociedad, todos estos pijos del momento, todos los marquesitos, todos tal,
eran todos con estos nombres. Bueno, hay un personaje en la novela que es Teté, pues igual, eran Teté, o Teresita, o tal. O sea, todos eran con diminutivos y así aparecían en la prensa. O sea, era una decisión intencionada que Pedrito fuera Pedrito. Y la verdad que leer la prensa además te ayuda, más allá de los hechos, ¿no?, históricos, que son los que son, te ayuda a crearte una visión un poco más amplia de cómo se vivía, cómo se respiraba en ese momento en la ciudad, que es lo que a mí me interesa. Y de San Sebastián, pero ¿y de Florencia? De Florencia estaba un poquito más complicado con la prensa, porque me costaba un poco más encontrar, ya nos íbamos a 1938 y demás, pero me ayuda mucho leer literatura ambientada en Florencia que se haya escrito en la época en la que yo voy a ambientarlo. Entonces, por ejemplo, si yo me leía una novela escrita en 1940 y ambientada en Florencia, que me la leí, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero me la leí, o un diario de viaje también de la época, estas cosas me ayudaron, o encontré un catálogo también de escuelas por toda Europa, de internados, y ahí detallaban las clases y demás. O sea, al final vas buscando ahí y te vas agarrando a lo que encuentras. En alguna entrevista te he escuchado decir que tú necesitas pensar la novela antes de sentarte a escribirla. Ujú. O sea, tienes que tener toda la estructura para luego poder volcarla. Sí. ¿Sucedió así también con esta, entiendo? ¿O solamente, o empezaste una vez que tenías toda la documentación ya seleccionada? Planifico mucho, porque aparte, en esta que es documentación histórica, no te cohíbe tanto, creo, pero en las anteriores la documentación, a lo mejor yo tenía una idea y yo quería que el policía hiciera esto, y luego cuando me documentaba, en mi caso con la policía foral, ¿no?, que eran los que me ayudaban, me decían, no, es que esto no es así, y entonces yo decía, ala, pues ahora no puedo hacer esto. Entonces tenía que volver a empezar, eso es verdad que te marca un poco. Aquí al final tengo la época histórica, pero qué libertad ese momento, porque aquí no hay policías, qué libertad ese momento en el que digo, mi personaje puede hacer lo que le dé la gana. La verdad que dije, y mira que me encanta la documentación policial, yo estudiaba arqueología y antropología forense, o sea, me encanta sobre todo la parte forense y tal, pero me quité un pesito de encima, la verdad, en esta novela. Si algún día vuelvo a la policíaca pura y dura, lo voy a sufrir. Pero bueno, sí, me gusta planificar antes de escribir, porque si no, como yo divago mucho, como decía antes, yo empiezo y no sé dónde puedo acabar. Entonces yo admiro a los escritores que, por ejemplo, como César Pérez Gellida, dice que él no planifica y bueno, luego yo creo que él reescribe. No puedo parar con Yo la silla. tampoco, no te preocupes, estamos en el mismo equipo aquí. Estoy... Además, la silla se presta a eso. Sí. Él reescribe más, luego eso es cierto, yo prefiero planificar más y reescribir menos. Esto ya es como cada uno fluya, cada escritor es un mundo, yo necesito tenerlo claro y escaleto mucho como Santi, por ejemplo, también. Santi escaleta mucho, para mí es importante la estructura de la novela, que se sostenga bien, y para eso yo necesito escaletar. Y en esta novela, además, si la leéis, cuando la leáis, veréis que es una novela muy circular, necesitaba estar escaletada, no había otra posibilidad. En la novela tenemos muchos sitios que son reales y luego sitios ficticios como la librería Fortuna, que es esa librería que cuando hablabas de ella yo quería esconderme ahí, refugiarme ahí esos días en los que la vida se te hace un poco grande. ¿Cómo fue? ¿Cómo creaste este espacio? A mí me encantan los libros que hablan de libros, o sea, me fascina, me gusta muchísimo, y quería hacerle un pequeño homenaje a los libros, al mundo literario en la novela. Y entonces, pues, creé este pequeño espacio que es la librería Fortuna, que es una librería muy pequeñita, diminuta, en San Sebastián. Caótica. Caótica, llena de trastos. De hecho, el propietario, que es Roger Foss, que es un americano expatriado, cuando Manuela entra por primera vez, ¿no? Le dice, ¿cómo es posible que nunca hubiera visto la puerta de la librería? Y él le dice, bueno, es que es una librería mágica, solo aparece cuando la necesitas. Y es un poco la idea, ¿no?, del sitio que está desordenado, destartalado, que de repente tú vas buscando una cosa, pero encuentras otra, que era lo que realmente necesitabas. Y bueno, también aquí hay una anécdota curiosa, que es que cuando me documentaba un poco del tema de las librerías y demás, de los libros que había prohibidos en el franquismo,
llegué a un punto muy interesante que eran los infiernos de las librerías. Para los que no sepáis, pues los infiernos de las librerías o de las bibliotecas eran los sitios donde se guardaban los libros que estaban prohibidos por el franquismo, por la dictadura. Entonces, pues a lo mejor en la trastienda tenías de repente, ¿no?, una trastienda en la que tenías pues, o libros que habías salvado de la quema o libros que te llegaban publicados en el extranjero que en España no se podían publicar. Y en el caso de Roger Foss, ¿no?, pues se los vende bueno, se los regala incluso a clientes selectos. Y en el caso de las bibliotecas, hay bibliotecas que han tenido, ¿no?, esos armarios cerrados durante mucho tiempo en la dictadura hasta que se abrieron y estaban ahí los libros y ha habido exposiciones y demás de los libros de los infiernos, ¿no?, de las bibliotecas. Y evidentemente pues en la librería Fortuna, ¿no?, vamos a tener un infierno también. Y luego está la Cafetería California, creo que era, Ah, que es otro espacio también que creo que querías un poco como imitar esas cafeterías americanas y demás, que también es muy entrañable. pero esto Pero no existe, ¿eh? Ah, Está real, está real. Ah, vale, pues fíjate que pensé Sí. que era ficticia y también fantaseé con, oye, qué espacio tan, Pues estas tan agradable. eran reales. Sí, sí, a ver, claro, es que estamos en 1952. El año siguiente se creará el Festival de Cine de San Sebastián, por ejemplo. Entonces, aunque estamos en pleno franquismo y San Sebastián siempre fue una ciudad muy señorial, de cafés al estilo vienés y demás, llegaba a Estados Unidos. Lo que estaba de moda y lo que se llevaba era el cine, era Hollywood y era lo americano. Y las cafeterías California que existieron de verdad eran de repente la revelación. Llegaba frente a estos cafés tan elegantes, llenos de espejos y de mármol y demás, llegaban las cafeterías al estilo americano y aquí empezaba yo creo ya lo de vivir rápido, porque de repente de las tertulias de toda la tarde en los cafés llegabas a la cafetería de California que te ponía el sándwich, el batido, te despachaban la barra muchas veces y venga. Entonces era interesante, me gustaba ese espacio como un sitio, ¿no?, que mostraba lo que era el cambio, ¿no?, que estaba viviendo la sociedad, que de repente Europa, la vieja Europa, se quedaba más vieja que nunca y lo que llegaba era Estados Unidos, era América. Lo que habitan los sueños es un libro que te permite parar. Aunque tienes mucha intriga, tiene su trama, que no me contestaste antes si era una novela de trama o de personajes. Me había olvidado. Es un libro que te permite parar, que tiene espacios para respirar y un poco pues bajarte de esta vorágine, de esta vida tan rápida que llevamos. Entonces, volviendo al principio, ¿es una novela de personajes o es una novela de trama? Qué difícil. No sabría yo qué responderte. Quizá me podrían responder mejor los lectores. Para mí es una novela de personajes. Sí, yo creo que sí, probablemente sí. Porque aunque creo que hay una trama que es muy, muy, muy interesante, está muy ligada a los personajes. O sea, toda la trama está muy ligada a lo que les ocurre a los personajes y a cómo son y cómo y a cómo piensan y son. cómo sienten. Sobre todo me llamó mucho su mundo emocional, sus ideas, sus preocupaciones. Sí, sí, yo la verdad que había personajes que, por ejemplo, cuando empecé a escribir no esperaba que tomaran, aunque yo planifique, luego evidentemente, esto me lo dijeron el otro día y me gustó. Siempre se ha hablado de que hay escritores mapa y escritores brújula, Sí. pero es que me dijeron el otro día que hay escritores río. Y me gustó, me sentí identificada, porque escritores río es que sabes de dónde sales y sabes a dónde vas a parar al mar, ¿no? Pero en tu curso pueden pasar cosas. Igual de repente llega un castor y te hace un dique y entonces te tienes que desviar o de repente te paras a pescar una trucha. Entonces esto me gustó y creo que soy escritora de río porque tengo más o menos claro de dónde salgo, a dónde voy y algunas paradas del camino. Pero de repente hay cosas, ¿no?, que fluyen, efectivamente, y de repente un personaje que no iba a tener tanta relevancia, de repente dices, me gusta, o un espacio, la librería Fortuna no iba a salir tanto, y de repente yo empiezo a escribir escenas en la librería Fortuna y digo, wow, me encanta. Y entonces, pues digo, pues va a tener más relevancia. Esto es un poco así, pero sí, los personajes es verdad que quería que estuvieran muy trabajados desde el principio. Hay otro personaje del que no hemos hablado, que es, por ejemplo, el duque, que me has preguntado antes, y como divago, pues se me ha olvidado contestar. Que también es un personaje interesante, pero que creo que es un personaje muy gris. Sí, muy gris. Que queda un poco... Tan gris como la villa. Sí, que queda un poco, pero eso me gusta al final, que quede a interpretación del
del lector, porque, por ejemplo, hay una cosa en el final, no voy a decir nada, Pero pero no, ya que- aprendí con Santiago Claro, que nada. no voy a hablar de finales. Pero hay una cosa en el final que mucha gente ha venido y me ha preguntado después, oye, pero... Yo me lo Claro, pensaba, ¿eh? ¿qué pasa aquí? Porque tú lo sabrás, ¿qué pasa aquí? Y yo digo, no, yo termino donde termina la novela. No es autoconclusiva, o sea, empieza y termina y cierra absolutamente todo. Pero yo intento terminar donde termina la novela. Y me gusta que haya cosas que, por ejemplo, el personaje del duque, ¿no? Lo que sea, hay cosas que quedan un poco a interpretación del lector. Yo, o sea, creo que el lector es lo suficientemente inteligente como para que yo no le tenga que decir si esto está bien o esto está mal. Porque, por ejemplo, tuve una entrevista en la que me dijeron, me decía, bueno, es que pasa una cosa, hay un sanatorio, aparece un sanatorio en la novela, en el que, bueno, pues ahí va a parar gente que la mayoría no están locos, sino que son, gente que se opone al régimen o, bueno. Y me decía, es que claro, y aquí de repente se trata muy mal a la gente y como que tú no pones que está mal. Digo, a ver, digo, es que es como si de repente cuando muere un personaje, digo, creo que no hace falta que yo ponga que si matas a alguien está mal, creo que el lector es inteligente y hay que no hay que tomar al lector por tonto, que esto me parece siempre una cosa Y además, importante. a los lectores no nos gusta que nos tomen el pelo. Claro, claro, porque yo, por ejemplo, pienso que evidentemente está muy bien que una novela tenga giros que te sorprendan, pero yo prefiero que una cosa sea coherente a que de repente llegues al final y te saques de la chistera que el hermano trillizo maligno es el que ha orquestado todo porque de repente, y te saques algo, ¿no?, de la manga que no tenga ningún sentido, que sí, evidentemente me va a sorprender, porque claro, lógicamente no me lo esperaba, pero yo prefiero que haya coherencia y a mí estas cosas como lectora me enfadan también. Yo me enfado. Si en algún libro llego al final y veo algo que digo, me estás tomando por tonta porque esto no me lo podías haber ocultado antes, yo me enfado. Entonces yo intento respetar al lector y no tratarle como si fuera tonto. Antes de darle paso al público, ¿con qué estás soñando tú ahora? Una vez que has terminado esta novela, entiendo que ahora estás con la promoción y tampoco te da mucho tiempo como de conectar con una nueva historia, ¿o sí? Sí, me da, sí. A ver, al final no se puede parar antes de terminar una historia. La mayoría, yo creo que ya tenemos la cabeza en otra. Es verdad que Lo que habita en los sueños ha sido un proceso largo y que según terminé me dejó como sin energía, pero ya estoy otra vez pensando y planificando lo siguiente. ¿Y será histórica o será negra? Será misterio histórico, como esta. Es la idea que tengo. O sea, me gusta que sea misterio, pero me he sentido muy cómoda en la ambientación histórica y creo que de momento me voy a quedar aquí. A ver qué pasa, claro. A ver qué me dicen en la editorial. Como decía Santi, que a veces tú quieres X y luego te dicen Y. Pero no, yo creo que me voy a quedar aquí en la misterio histórico. Sí. Pues voy a darle paso al público, que seguro que querrán preguntarle cositas. No, lo hemos dejado clarísimo todo. Pues nada, si no cerramos. Pues Nagore, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas Y te veremos gracias. seguro en otras ediciones de Tenerife Noir. Muchas Ojalá gracias a que ustedes sí. por Gracias. acompañarnos. Muchas gracias. A ti.